8:44 de la mañana y es momento de que se suba a la nave invisible el precandidato a diputado nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el señor Marcelo Ramal. ¿Cómo está, Marcelo? Martín y Pablo, te saludamos, buen día. Buen día, ¿cómo están ustedes? ¿Bien? ¿Todo bien? Bien, todo bien, por suerte. ¿Qué tal, Marcelo? No, queríamos hablar y quería que nos comente en lo más breve posible, que es un tema bastante extenso, ¿no? Dos temas. Que difícil de comprimir. Sí, claro, o sea, está complicado, pero la situación económica con el tema de la inflación del 50% y lo otro, ¿qué pasa con el acuerdo con el FMI, no? Porque ya en unos audios dejamos escuchar también que quién lo iba a pagar la deuda y la íbamos a tener que pagar nosotros, ¿no? Pero parecería ser que viene por ahí el tema. Queríamos que nos comente o nos cuente qué opina usted. Bueno, dos cosas. Primero, la inflación del 50%. La pregunta ¿es una inflación de salarios o una inflación de beneficios? Es una inflación de beneficios. Es el resultado del aumento extraordinario de los precios, de los intereses que cobra el capital financiero por la deuda pública, y por lo tanto lo que pone de manifiesto es una confiscación social inmensa. La inflación es del 50% cuando los salarios, en el caso en que se aumentan un 32, 34, sí. Y para muchos trabajadores precarizados ni siquiera eso. Entonces no hay inflación, hay una transferencia de riqueza social de los que viven de su trabajo a los que usufructúan el capital en todas sus formas. Segunda pregunta, ¿qué ocurre con el acuerdo con el FMI? Bueno, el acuerdo con el FMI es el final de la grieta y la salida al proceso electoral que tenemos ahora. Hoy tenemos a distintos bloques políticos peleándose ferozmente para ver quién consagra un diputado, pero lo que no dicen es que cuando el FMI firme el acuerdo con el gobierno, ya reclamó que ese acuerdo sea refrendado en el Congreso. Y en el Congreso lo van a votar todos los de la grieta. Claro. Van a votar, ¿no es cierto?, a favor del acuerdo con el FMI, con la consecuencia grave que el Fondo Monetario, para dar estas famosas facilidades extendidas, va a plantear dos cuestiones de fondo. Una es una nueva reforma previsional para transformar definitivamente a la jubilación en una suerte de pensión asistencial, es decir, desligarla definitivamente de lo que debería ser la jubilación, que es un salario sí, diferido en el tiempo, y en segundo lugar una reforma laboral. Es decir, el actual cuadro de precarización laboral, convertirlo en algo permanente. Vos fíjate una cosa, Pablo. ¿Y qué tendría, perdón, Marcelo, la reforma laboral, qué tendría, por ejemplo? ¿Qué podría contener adentro? Bueno, ya lo están reclamando. La eliminación de la indemnización por despido, ¿no es cierto? Sí. Y probablemente una nueva rebaja de aportes patronales, previsionales. Este es el corazón de la reforma laboral que está planteada. Claro. Es decir, terminar con el contrato laboral por tiempo indefinido. Incluso algunos señalan que para los trabajadores que ya tienen, digamos, derechos adquiridos, permanecerían los viejos derechos, pero todo trabajador nuevo ingresaría en otras condiciones. Claro. Por ejemplo, que el régimen de libreta de desempleo que hoy tiene la UOCRA, donde el propio trabajador se financia su despido, se extienda, ¿no es cierto?, al conjunto de la vida laboral. Claro. Y nos quieren vender el cuento, ya varias veces contado, de que de esta manera se va a resolver el desempleo. Claro. Las reformas laborales menemistas, y las que, digamos, tuvieron en el tiempo una permanencia, incluso después del periodo de Menem y Cavallo, convivieron con una desocupación atroz. Entonces, el que hoy tiene que votar, tiene que abrir los ojos muy grandes frente a lo que se viene. Recién escuchaba el spot del oficialismo, ¿no es cierto? Vamos a salir.
El problema es que afuera es un frío bárbaro. De verdad, bueno. Es verdad. Hay un acuerdo con el fondo en puertas, Sí. los salarios más bajos de los últimos 18 años, las jubilaciones más bajas de las últimas 15. Entonces vamos a salir, pero vamos a salir a la calle a movilizarnos, a reclamar, a rechazar el acuerdo colonial que hoy se está pergeñando, y si llegamos al Congreso, los diputados de política obrera lo vamos a rechazar, y por supuesto vamos a convocar a un rechazo popular, es decir, un rechazo en las calles. Sí. Gente como Paolo Roca está esperando ese acuerdo, pero así se hace, Sí, como el señor sí, Burns está esperando, por favor, que los para poder seguirlo explotarlo un poquito más. La servilleta en el suéter, ¿no? Sí, se le cae las babas, digamos. Ya venía con los contratos por 5 años, digamos, ya viene usando esto que es legal, digamos, de la época de Menem, ya lo viene explotando, ya tiene un montón de denuncias y todo, pero bueno, la justicia dice que es legal, entonces sigue a su marcha. Entonces, más que nunca está esperando este acuerdo, esta reforma laboral. Es tal cual como vos decís, Pablo, pero esto también nos muestra lo siguiente. A veces se dice, bueno, están esperando el acuerdo con el FMI para resolver el problema de la deuda. Mentira, el problema de la deuda no tiene salida, no tiene solución. Argentina tiene una especie de hipoteca vitalicia mientras la siga reconociendo. Entonces lo único que se quiere arreglar son dos cosas. Una suerte de pago perpetuo. Es decir, bueno, la deuda no la vas a poder afrontar, pero todos los años generas un flujo de intereses que le da beneficios a los fondos internacionales que se encuentran en la Argentina. Esto hasta el próximo default, ¿no es cierto? Hasta que la montaña de intereses sea impagable. Pero luego, a cambio de darnos esa especie de régimen de pago perpetuo y no rematarnos, lo que va a hacer el Fondo Monetario es establecer un estatuto económico también permanente, un estatuto económico y social con carácter permanente, como el que se impuso, por ejemplo, en Grecia. Entonces, ahí entra lo que vos mencionabas recién, ¿no es cierto?, una reforma laboral, y también el tema previsional, que es muy importante. Ahora, fíjate lo siguiente, el terreno para esto está pavimentado, porque, ¿qué pasa? Cuando se dice, por ejemplo, no, hay que bajar el costo laboral, están locos. ¿Hasta dónde lo quieren bajar? Yo recién te mencionaba, no lo dije como una frase tirada al aire, estudios económicos serios demuestran que el salario real actual, es decir, el salario en términos de poder de compra, solo es comparable en términos de caída de piso al salario del año 2003. ¿Qué pasaba en el año 2003? Bueno, recién salíamos del desastre del 2001 y del 2002. Claro. Sí. Es decir, que hemos llegado muy bajo. Lo mismo pasa con las jubilaciones. Entonces, lo que busca el acuerdo con el FMI en materia social es consolidar, o sea, cristalizar esta realidad de pobreza y de miseria social que se ha acumulado primero con el desastre del macrismo y luego con el ajuste que se llevó adelante durante la pandemia. Claro. Porque fíjate, la pandemia, que debió haber sido una instancia donde el Estado, el gobierno, protegiera fuertemente a una población que no debía exponerse al virus y que al mismo tiempo debía continuar consumiendo y alimentándose, fue el escenario de un ajuste. De cada 4 pesos que el Estado gastó en la llamada emergencia económica y sanitaria, 3 pesos se lo llevaron las empresas. Sí. Era un salvataje. Para distintos recursos. Ese es el motivo por el cual se armó la tremenda especulación con el dólar el año pasado, porque las empresas destinaron parte de esa guita a comprar dólares, fugar recursos del país y llevar finalmente la cotización a 170, 180 pesos, con todas sus consecuencias inflacionarias. Por eso te decía al principio, sí hay inflación, pero inflación de beneficios. Claro. Lo que engorda, lo que se infla,
tomando un poco la propia palabra inflación, ¿qué se infla? Se inflaron los beneficios. Uh-huh. Bueno, Marcelo, la verdad, esto da para hablar un montón. Le agradecemos, sí, claro, que nos haya podido... Pero hay otra vuelta, ¿no? Sí, Después... sí, puede haber otra vuelta. ¿Por qué no? Vuelta. Pero sí, bueno, por supuesto, es evidente que el dinero fue para las empresas y para las grandes empresas. De eso no cabe ninguna duda. Se ve y está en todos lados. Así que le agradecemos que haya podido hablar con nosotros y bueno, y quedamos en contacto para otra vez más. Para otra vez. Dale, seguro. Dale, cómo no. Y bueno, permitime nuevamente reiterarle a todos los que están escuchando que si les parece que estas ideas tienen que sonar con fuerza, con firmeza en el escenario político y también en el Congreso, voten a Política Obrera acá en la capital, con la lista que me toca encabezar a mí, a Marcelo Ramal, y en la provincia a Jorge Altamira. Clarísimo. Muchas gracias, Marcelo. Un abrazo grande. Un abrazo para usted. Adiós. Ahí está, Marcelo Ramal, precandidato por Política Obrera para diputado nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.